A ver, a nivel mundial las policías siempre han sido instrumentos de gestión de los gobiernos y de los estados. En el caso de la Argentina me da la impresión de que, por lo menos desde la instauración democrática en adelante, estas policías lo que han hecho es ser recipiendarias de la delegación del gobierno de la seguridad pública por parte de los gobernantes políticos. Son autónomas en la medida que se trata de una autonomía delegada por el poder político, y creo que el pacto fue: yo te doy el manejo de la seguridad pública si a cambio ustedes gestionan la seguridad pública, la policía, sin conflictos políticos. Inclusive hago la vista gorda si lo haces de alguna manera teniendo alguna connivencia con el crimen. Esta fórmula delegativa de gobernabilidad pactada de la seguridad pública hoy está en crisis por un fenómeno de transformación del mundo criminal, pero yo creo que eso es lo que convierte a la policía en un instrumento de la política por delegación, y que entonces la autonomía de la policía es relativa desde ese punto de vista. La crisis de seguridad de la Argentina implica que la política, a la corta o a la larga, va a tener que retomar el control de la seguridad pública, va a tener que reapropiarse de la conducción del sistema policial, pero también de marcar la soberanía de lo que ocurre en materia de seguridad pública y establecer las estrategias de intervención. Porque ya está demostrado que el autogobierno policial y la delegación del gobierno de la seguridad pública en la policía fracasó. Yo creo que la transformación del fenómeno del crimen organizado, que se autonomiza del control policial ilegal, y por otro lado el quiebre de las instituciones policiales, no solamente los reclamos laborales del año pasado de la policía, sino también los anteriores, del 2012, de Gendarmería y Prefectura, dan cuenta de que la institución monolítica también está en tela de juicio, y eso de alguna manera pone en duda la viabilidad del pacto de gobernabilidad que la política ha hecho con la policía. Creo que eso muestra que está en crisis. Ahora, no ha habido una reformulación, no ha habido todavía una reapropiación de la conducción política de estas cosas. Lo que intenta la política es ampliar el aparato policial, responder con videovigilancia, más patrulleros en la calle, reincorporar retirados. En el fondo es una visión absolutamente ficcional de la complejidad del fenómeno criminal, pero por lo menos maneja la coyuntura. La gente siente que la política hace algo, la policía está ahí, no hay que tocarla, podés echar mano de ella de manera directa, y al mismo tiempo, podés construir consenso y ganar elecciones, todavía hoy. En la década del 90, cuando el crimen empieza a crecer, cuando se complejiza y cuando empieza a haber desmadres institucionales y connivencias policiales que dan lugar a puebladas. Si vos recordás un poco, verás que la primera gran pueblada de repudio a la acción policial connivente con el crimen se produce en el año 90 en Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, con la desaparición y muerte de Nahir Mustafa, digamos. Ahí empieza toda una cuestión que empieza a colocar la inseguridad como problema de preocupación social, que no estaba antes en la Argentina, como sí en países como en Brasil. Yo vivía en los años 90 en Brasil, estaba estudiando, y allí el problema de la inseguridad era un problema de la vida cotidiana, como lo soy aquí en la Argentina. Pero en aquel momento empezó a constituirse ese problema en la Argentina, y a partir de entonces, aunque el delito después bajó, la sensación y el abordaje mediático mantuvo el sentimiento de inseguridad y el temor al crimen bastante intacto. Hay una visión muy policialista de la seguridad pública por parte de la sociedad, de los medios y de la propia política. Todo pasa por la policía, y yo creo que esto, te reitero, no es solamente algo consensuado políticamente o los medios que de alguna manera reifican esta visión, sino que también la sociedad cree que la solución es la policía y todo pasa por la policía. Hay una visión muy policialista de la sociedad. Te diría algo de sociólogo, quizá un tanto complejo de entender, pero que va a ser interesante plantearlo. Todavía se cree que el Estado es el principal proveedor de seguridad, pero en sociedades donde hay un incumplimiento de la ley tan grande por parte de la propia sociedad, creer que el Estado puede ser el único proveedor de seguridad me parece que es un mito. En una policía hay prácticas de gatillo fácil durante mucho tiempo porque tienen consentimiento político. Si la política no avala eso, interviene sobre la policía, pero además un sector de la sociedad avala la política que consiente el gatillo fácil. Así que yo creo que en Neuquén, que hay una policía brava, es una policía brava de la política brava, y de un sector de la sociedad que avala esa policía brava y la alienta, policía abusiva, la policía neuquina, una policía que las prácticas de uso de la fuerza indebida, ilegal, son prácticas recurrentes. Porque la política decidió que la mejor forma de gestionar la seguridad es ocultando el crimen, tratando de pisar la información,
la no existencia mediática del fenómeno criminal implicaba la no existencia del problema de la inseguridad. Y la política apostó a esto, pero hoy justamente la ausencia de dispositivos u observatorios que cuenten, que de alguna manera den cuenta del crimen, le permite a los medios constituirse en actores políticos, a los actores judiciales o policiales también en manipular la información, y entonces ese vacío gubernamental genera este grado de incertidumbre en la información. Entonces una tapa de diario te marca la cancha política y la agenda de un gobierno, y el gobierno no tiene cómo contrarrestar porque no tiene datos objetivos sobre el crimen.